Bueno, y hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, no tan bien como tú que estás allá en Acapulco, pero en fin, aquí digo, para ser de la ciudad no mal. Bueno, pues la verdad es que aquí se pasa muy bien, aunque sea trabajar, pero bueno, pues es un modo de romper la semana además, ¿no? Bien, Leopoldo Gómez, te escuchamos. Hoy es martes, te decía, de tercer grado. Adelante. Oye. No estoy teniendo un problema, ¿verdad? Estamos teniendo un problema, Joaquín. Yo tengo aquí, ya te escucho. ¿Tú me escuchas? A ver, ya estamos listos, ahora te escuchamos. Adelante, querido Leopoldo. Pues sí, Joaquín, ahora la reflexión que hago en mi columna de Milenio es de esta derrota que tuvo Trump apenas a finales de la semana pasada. Una derrota mayúscula. Él había prometido desde su campaña echar por borda el famoso Obamacare, que es el programa de salud que puso o que logró aprobar el presidente Obama, algo que no les gustaba a los republicanos ciertamente. El Obama apoyó la propuesta de reforma que hizo Paul Ryan y trató de conseguir los votos, pero no pudo conseguir ni siquiera todos los votos de su partido, que es muy interesante. El Partido Republicano se fracturó y sobre todo los más radicales, los que querían hacer aún más chicas las prestaciones de los programas esencialmente de seguros de salud, no quisieron apoyarlo. Ante esta derrota, lo que ha anunciado la Casa Blanca es que ahora van con fuerza a tratar de aprobar una reforma fiscal. Ahí parece que haber más consenso en los temas centrales de la reforma dentro del Partido Republicano, que como sabes tiene la mayoría en ambas cámaras en Estados Unidos. Sobre todo bajar los impuestos y bajar los gastos, y eso es algo que les gusta a los republicanos, que esencialmente quieren siempre un gobierno más chico. Sin embargo, esa propuesta, la de Paul Ryan, también implica o trae en la panza un impuesto a las importaciones, que nos afectaría, por cierto, importantemente, porque todas las exportaciones nuestras, el grueso que van a Estados Unidos, pues tendrían que pagar ese impuesto. Lo acabaría pagando el consumidor, pero pueden afectar en términos de que la gente compre más o menos de esas importaciones en Estados Unidos. Ese tema, el del impuesto a las importaciones, es algo que les molesta también mucho a los republicanos, entonces no se ve fácil que logre una victoria ahí. Es probable que lo logre. Lo que ahora se está diciendo es que iría por una reforma mínima, lo mínimo necesario solo para decir que ya tuvo un triunfo, a lo mejor ya no ser tan agresivo como la propuesta que está sobre la mesa. Entonces, lo que vimos ahorita, la derrota en la reforma de salud y los obstáculos que vienen por delante en la fiscal, pues muestran que no es el gran negociador que se pensaba, ni que tampoco puede arrollar al establishment de Washington como lo había prometido. Y eso son buenas noticias para todos los que se sienten amenazados por las propuestas de campaña y las políticas que dice que deben instrumentar Trump, incluido México. Son buenas noticias que se le compliquen las cosas. Creo que es algo que muchos festejamos. Pero, sin embargo, no es tiempo todavía de cantar victoria o de celebrar, porque como ha dicho Jorge Castañeda, mi querido Joaquín, es imposible que Trump cumpla todas sus promesas de campaña, pero también es impensable que no cumpla ninguna. Y ahí es donde México vuelve a entrar en el radar de Trump. México es una suerte del eslabón más débil en la cadena, digamos, de la agenda que implica todo lo que ha prometido Donald Trump. Y sobre todo, si ves cómo logró su victoria Donald Trump, lo hizo atrayendo a votantes que típicamente no están con los republicanos, y lo hizo a partir de propuestas más bien populistas. Como lo del muro, el endurecimiento de la política migratoria y el proteccionismo comercial. Esas tres propuestas, digamos, son centrales para su base social de apoyo. Para ese 40% que lo apoya, no importa qué, pero les tiene que entregar algo. Y lastimosamente, pues lo que les puede entregar afecta a México. Entonces,
al margen de lo que pase con la reforma fiscal, es muy probable que Trump endurezca su discurso en esos temas y que trate de avanzar en la política migratoria, en el endurecimiento esencialmente de la política migratoria, que creo que es lo más fácil que puede hacer, y en el tema del libre comercio. Por ello, mi reflexión es que, si bien da gusto que se le compliquen las cosas, no es todavía tiempo de decir ya esto se le complicó de tal manera que México y los temas mexicanos ya no están en su radar. Yo creo que siguen en su radar y en cualquier momento los puede activar, Joaquín. Yo coincido contigo, Leopoldo, y yo agrego lo que hemos hablado tantas veces, que a medida que se le complique, en tanto se le complique la situación a Obama en asuntos internos, es cuando más va a sacudir el caso de México, porque es un distractor de estos fracasos. Están ahora con el proyecto del presupuesto, que tiene como plazo fatal el 28 de abril, y si no aprueban el presupuesto, vendrá el shutdown que llaman del gobierno de Estados Unidos, que ya ha ocurrido en otros tiempos, pero que el presidente de Estados Unidos, que Trump ni se lo imagina, que pueda haber un shutdown, no se lo imagina. ¿Qué es eso? Sin duda, Joaquín, tiene muchos obstáculos por delante, muy complicado. Al final de cuentas, la política en Washington no es fácil, y eso lo saben pues todos los presidentes, digamos, de la historia reciente de Estados Unidos. Digamos, esto son los gajes del oficio, y es lo que le ha pasado a Obama y lo que le pasó a los presidentes previos. En el caso de Trump, pues, él había le prometió a sus electores que se iban a cansar de ganar, es decir, no era posible una derrota. Ya tuvo la primera y, como tú dices, viene el presupuesto, viene la reforma fiscal, se ven complicadas. Y en ese sentido, el expediente de México me parece que es muy fácil y muy atractivo para Trump, al menos en términos discursivos. Si revisas, bueno, el presupuesto, pues tiene que conseguir los para hacerlo. El libre comercio, pues de alguna suerte tiene que formar también un consenso, porque hay intereses que se oponen a que eche por borda NAFTA. La política migratoria, eso sí es más administrativo y depende de él, y ahí sí puede apretar mucho más fácilmente y acelerar las deportaciones. Creo que en el discurso se puede mover en contra de México, y creo que en esas áreas, pero sobre todo en migración, lo puede hacer. Tienes toda la razón, Joaquín. El expediente muy fácil, y que al que creo que acudirá una y otra vez por esto que te comento, que me parece esencial, porque los temas mexicanos, digamos, o de México norteamericanos, son esenciales para su base electoral. Es un presidente que no ha buscado unir a todo el país, como no pareciera que le interese tener tasas de aprobación del 60 o 70%, pero sin duda le interesa mantener ese 40% que tiene y mantenerlo sólido. Con ese 40% podría incluso buscar la reelección. Pero no tiene que entregar cosas y pronto. Efectivamente, el tema es que México es la mano que distrae, la que usan los magos para distraer y operar con la otra. Lo que pasa es que está distrayendo con el tema con México y no está operando con éxito los asuntos políticos de Estados Unidos, porque él no es un político. No se ha repuesto de la derrota del Obamacare, y no quiero pensar lo que sería la ofensiva que lanzaría contra México de fracasar, como algunos ya adelantan, el tema del presupuesto y reforma fiscal. Así es, Joaquín, y la verdad es que esa mano que dices que levanta, que es México, aunque solo lo haga como sea el petate del muerto para espantar, tiene consecuencias. Ya lo que hemos visto es que sus dichos, ya olvídate de sus hechos afectan, por ejemplo, de manera muy significativa la paridad del peso contra el dólar. Entonces, me parece que todavía vienen aguas turbulentas para México, como las tendrá él en los temas que tú dices en Estados Unidos. Van de la mano. Coincido, Leopoldo, porque yo insisto que todavía del presidente Trump todavía no hemos visto nada, casi nada, de lo que vamos a ver y de lo que es capaz, y de lo que es incapaz. Joaquín, ya habrá que estar expectantes a ver qué pasa. Bien, querido Leopoldo, te mando un abrazo aquí desde Acapulco y te veo más tarde, ¿sí? Qué crueldad, otro gran abrazo. Gracias, allá desde la colonia Doctores. Bueno, gracias, querido Leopoldo.